chequen nada más si ya empezó la sesión, porque que nos avisen y pasamos lista y para luego continuar, ¿no? Por eso, vamos de una vez a pasar. Pero no es electrónica, es con voz. Por eso, que nada más que estén atentos, ¿no? Y ahí le pedimos disculpas si hay alguien aquí para que nos dé un ratito. Va. Hagan pasar al siguiente. ¿Perdón? ¿Qué hora es? ¿Es más puntual? Pero la verdad, porque hubiera muchas preguntas. Yo creo que las siguientes. Hay dos más preguntas. A ver. Yo quería que estos. Pero no debería tanto, mira, son 10, luego tenemos. Se pasó. 5 minutos cada quien. Él tiene para réplica. 5. Digo, él tiene 5 para contestar. Dios. Con esto voy a ser más flexible y a ver si los demás no me ven tanta pregunta. Sí. ¿Cómo piensas? Es que ustedes. Sí, claro. Maestra en Derecho María Zaragoza Ziegler, aspirante al cargo de magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sea usted bienvenida a esta su casa, el Senado de la República. Esta comisión se conducirá en todo momento con respeto hacia su persona y su perfil profesional. Lo que derive de esta comparecencia será sustento para que a juicio de esta comisión sea usted elegible o no para el cargo por el que hoy comparece. Tiene usted 10 minutos para hacer sus comentarios de presentación, pero antes solicito a la secretaria de la comisión de lectura de su síntesis curricular. Mucho éxito. La ciudadana María Zaragoza Ziegler es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con maestría en el Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y con diplomados en Derecho Tributario para Legisladores, Administración Pública y Finanzas y Evaluación e Impacto Legislativo, así como diversos cursos y diplomados en las materias de Derechos Humanos, Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Responsabilidad Patrimonial del Estado. La maestra María Zaragoza cuenta con una destacada actividad académica como catedrática en las materias de procedimiento legislativo y técnica legislativa, así como de Derecho Electoral y Parlamentario en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Escuela Libre de Derecho ha impartido las materias de Derecho Parlamentario y Aduanero. Es autora de diversas publicaciones, entre las cuales se encuentran Derecho y Economía, en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho 2016 y el IETU como impuesto único en la Enciclopedia de Derecho Tributario elaborada por la Escuela Libre de Derecho en 2012, Procedimiento Legislativo en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho 2008, la responsabilidad patrimonial del Estado en problemas actuales de la responsabilidad sanitaria, Jornadas Hispano-Mexicanas sobre el derecho a la salud y responsabilidad patrimonial sanitaria en Fiscam Thomson Civitas de CNDIF, CESCAM en 2007. En el rubro profesional, actualmente se desempeña como magistrada en la Sala Regional de la Tercera Sala Metropolitana de la Ciudad de México 2012 a la fecha. Asimismo, en el Senado de la República fue secretaria técnica en la 61 legislatura 2010-2012, secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Social en las 60 y 61 legislaturas 2016-2010, secretaria técnica de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en las 58 y 59 legislaturas
2000 a 2006 y en la Cámara de Diputados se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda en la 57 legislatura 1999-2000. En la Administración Pública fue jefa de proyectos de consultas y legislación en la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua 1996-1998, dictaminadora de resoluciones en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal en 1996 y abogada en la Subcomisión de Quejas, Denuncias y Asuntos Jurídicos del Comité Central de Integración de los Consejos Ciudadanos del entonces Distrito Federal en 1995. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Adelante, maestra. Senador Raúl Paz Alonso, presidente de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Diputados y senadores integrantes de la comisión. Muy buenos días tengan todos. Es para mí un honor comparecer ante esta instancia y agradezco la oportunidad de estar aquí en el Senado, un lugar muy querido para mí, en el que presté mis servicios profesionales por casi 18 años. Soy abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, cursé una maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En mi vida profesional me he desempeñado como servidora pública. Personalmente crecí en el seno de una familia en la que, desde la niñez, nos educaron bajo sólidos principios de honradez, dedicación y esfuerzo, por lo que mi actuar y desempeño, tanto profesional como personal, me ha permitido retribuir a mi país con una vocación de servicio. Hoy tengo la oportunidad de presentarme ante ustedes, aspirando a ocupar el cargo de magistrada de la sección especializada en responsabilidades de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa. A partir de la reforma constitucional de 2015, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual derivó la reforma legal aprobada por el Congreso de la Unión en el 2016 y que en lo concerniente a las responsabilidades administrativas entró en vigor el 19 de julio de 2017. Esta reforma es un gran avance en el derecho mexicano encaminada a abatir la corrupción, fenómeno que ha sido un flagelo y ha dañado gravemente a las instituciones, al país y a toda la sociedad. Específicamente quiero referirme al procedimiento administrativo disciplinario y sancionador que le será aplicable a los servidores públicos. Con este nuevo marco jurídico, pasamos de un sistema acusatorio en el que el servidor público imputado debía probar su inocencia o no culpabilidad, a un sistema garantista que abonará en el combate a la corrupción, pero a la vez contiene mecanismos que observan y respetan los derechos humanos de los servidores públicos, en acato al mandato constitucional previsto en el artículo 1 y al principio de presunción de inocencia, inserto en la fracción primera del apartado B del artículo 20, ambos de nuestra Carta Magna, en los términos de la reforma de 2011. Actualmente, el Tribunal conoce sobre juicios de nulidad en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. A partir de la reforma de 2016, el nuevo sistema lo dota de nuevas facultades para fungir como un órgano sancionador de faltas graves cometidas por los servidores públicos, además de ser un órgano revisor de la legalidad en los procedimientos de esta naturaleza, ya que la sección especializada resolverá sobre los recursos de apelación que presenten las partes respecto de las resoluciones que impongan sanciones o decreten la absolución del servidor público responsable. Considero que la reforma contiene aspectos novedosos muy positivos, dentro de los cuales quisiera destacar 3 de ellos. El primero es que quedaron plasmados de forma clara, como derecho positivo, los principios bajo los cuales debe regirse el servicio público. Estos valores darán la pauta para la conducta que deben observar todos quienes trabajamos en servicio del Estado. Estos valores y directrices de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia son la base de que el servicio público se desempeñe de manera adecuada y con la garantía de prevención para evitar la comisión de un acto ilegal. Considero que este aspecto de la reforma es fundamental porque lo genérico, la regla, debe de ser que todos los servidores públicos tengan una conducta apegada a esos principios.
En un Estado de Derecho, el actuar de la autoridad debe acatar lo previsto en las leyes y la falta administrativa debiera ser la excepción. Entonces, la reforma contiene estas disposiciones de carácter preventivo que a la vez son obligaciones para el servidor público. El otro aspecto es la regulación de un procedimiento claro para sancionar conductas indebidas en el desempeño del servicio público o actos de corrupción que además impliquen un daño patrimonial a la hacienda pública, y en este rubro destaca que la ley enuncia de forma clara las faltas administrativas, tanto graves como no graves, lo que se traduce en mayor certeza y seguridad jurídicas para el fincamiento de la responsabilidad, además como una garantía de respeto de los derechos humanos de los servidores públicos presuntamente responsables. Considero que este es uno de los aspectos más positivos de esta reforma. Por último, destaca el tema atinente a la posibilidad de imponer sanciones a particulares relacionados en casos de corrupción bajo un procedimiento detallado en ley. Tengo más de 7 años desempeñándome como magistrada de sala regional, siendo ratificada por el Senado. Ello me ha permitido capacitarme, dado que he resuelto juicios en esta materia, por lo que cuento con la experiencia para integrar la sección especializada de la Sala Superior. Agradezco de nuevo la oportunidad de ser escuchada. Le entrego esta carta donde, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no tengo conflictos de interés y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Pues pasamos al turno de las preguntas de los grupos parlamentarios. Como lo hemos dicho anteriormente, hay 2 minutos para hacer la pregunta. El grupo parlamentario del PES no se encuentra, del PRD tampoco. Partido Verde Ecologista. Gracias, senador presidente. Bienvenida, señora magistrada. Seguro estoy que con su experiencia legislativa ha estado al tanto de las iniciativas que hemos estado aprobando tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados. Y con las reformas constitucionales para el combate a la corrupción se incrementó el periodo de prescripción de responsabilidades administrativas por actos u omisiones graves de 3 a 7 años. Y considerando que nosotros en el Senado de la República aprobamos apenas en un periodo extraordinario en la Ley de Austeridad Republicana un lapso de 10 años para que un servidor público que cuente con información privilegiada no pueda ocupar puestos en las empresas privadas, en la materia que se desempeñaba en el gobierno, ¿cree usted suficiente los 7 años de la prescripción para lograr la conclusión de investigaciones, procedimientos e implementación de las sanciones correspondientes? Sería mi pregunta, presidente. Gracias, senador Raúl Bolaños. El PT tampoco se encuentra, Movimiento Ciudadano tampoco, Grupo Parlamentario del PRI. Una de las iniciativas planteadas en esta comisión permanente por el Grupo Parlamentario de Morena busca la creación del Tribunal Federal Anticorrupción, que se sumaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral, a los tribunales colegiados y unitarios de circuito y a los juzgados de distrito, como uno de los órganos en los que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación. Dicha propuesta busca darle la facultad a los órganos internos de control y a las entidades fiscalizadoras del Ejecutivo y de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos para realizar procedimientos administrativos contra servidores públicos, pero además también les da la facultad para imponer sanciones, es decir, convertir a estas entidades administrativas en juez y parte de los procesos. En este orden de ideas, se propone que los tribunales judiciales especializados en materia anticorrupción resuelvan los medios de impugnación que los servidores públicos y particulares promuevan contra las resoluciones de los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización. Esta propuesta elimina las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer e imponer sanciones en materia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos. ¿Considera usted que los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización deben suplir las facultades del actual tribunal cuando se trate de sancionar las faltas administrativas graves? ¿Cuáles serían las consecuencias de eliminar dicha facultad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que éstas pasen a formar parte del Poder Judicial? ¿Cómo impactaría en el Sistema Nacional Anticorrupción dicha medida? Gracias. Del Partido Acción Nacional. Gracias.
Hace poco hicimos una modificación al 19 constitucional para incrementar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, porque aparentemente la gente está cansada que el delincuente entre y salga de la cárcel, pero no se resuelve el fondo del asunto, que es la investigación de los ministerios públicos. Entonces, si bien es cierto, ahora vamos a meterlos a la cárcel, pues a los 6 meses van a salir porque la investigación sigue sin hacerse. ¿No le parece que pasa lo mismo en las contralorías de los distintos niveles de gobierno, de tal manera que hacen tan malos procedimientos de sanción que acaban recurriendo a los tribunales y cualquier tipo de sanción la acaban ganando en esos tribunales contenciosos de inhabilitación, de sanciones económicas? O sea, ¿dónde siente que se tendría que corregir de fondo el tema? Porque pues ustedes van a trabajar con lo que les llegue, con lo que tengan información, pero me parece que de origen la información viene muy viciada. Entonces yo me gustaría que abundara, porque si no, nuevamente vamos a caer en el mismo tema de que pues tenemos más instituciones, tenemos más tribunales, pero no necesariamente estemos logrando combatir la corrupción, porque el origen no se está corrigiendo. Gracias. Gracias, senadora. ¿Del Grupo Parlamentario de Morena? Sí, diputada. Gracias, presidente. Muy buen día a todos. Ciudadana María Zaragoza, gracias por estar aquí. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, agrupa a países con economías muy avanzadas. Ser miembro sirve para prosperar y ser miembro acelera el crecimiento económico de los países. Este organismo tiene muchísima importancia porque agrupa a países que contribuyen al 70% del mercado mundial y el 80% del Producto Nacional Bruto Mundial. Sin embargo, la corrupción es un tema de ocupación en México. México forma parte de la OCDE desde 1994, pero este es el miembro con mayor percepción de corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional. Es un tema muy preocupante para nosotros. De hecho, de los miembros evaluados de la OCDE, México obtuvo la peor calificación en el 2018, incluso de los G20 junto con Rusia. Y de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción en el 2013, el 88% de los mexicanos piensa que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos 2 años. Mi pregunta es, ¿qué acciones son necesarias para cambiar la percepción negativa que la ciudadanía tiene en materia de corrupción según su percepción? Gracias. Gracias, diputada. Tiene 10 minutos para la respuesta, pero se ahorró como 6 en la exposición del principio, entonces tiene razón como 14. Adelante. Bueno, en relación con la pregunta del senador Bolaños, en relación sobre si es conveniente aumentar el plazo de prescripción de los 7 años. Yo considero que los plazos que se contemplan actualmente son suficientes. No necesariamente el que uno tenga una imposibilidad para poder, terminado el cargo, poder insertarse de manera activa en algún organismo privado para trabajar, en alguna persona física, como viene la iniciativa de austeridad, no necesariamente debiera de ir ligado a la prescripción de la falta administrativa. Considero que son 2 cosas distintas y considero que los 7 años son un plazo suficiente, sobre todo porque en tratándose de faltas graves, que es para las que aplica la prescripción de 7 años, bueno, pues si pudiera haber ese velo de que hubiera una encomienda
de no perseguir a alguien o no investigarlo por cuestiones políticas, pues los 7 años garantizan que se daría la investigación o el procedimiento en otra administración pública, ¿no? Entonces, considero que los 7 años son suficientes para la prescripción. No obstante, sí considero que la ley en materia de prescripción debería de ser más precisa, porque la regla es muy genérica y no nos dice a partir de dónde contamos estos 7 años. Puede ser que una conducta infractora actualice diversas causales de falta administrativa, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona en un contrato diga, bueno, pues yo le doy el contrato a mi compadre y a cambio voy a recibir, o alguien de mi familia va a recibir una dádiva. Y una cosa es lo que actualizaría el tráfico de influencias o contratación indebida, y la otra es el soborno, que es la dádiva. Y se pueden dar las dos conductas con el mismo hecho. Entonces, en la parte de prescripción, no nos dice a partir de dónde vamos a contar, si a partir de que se actualiza la primera causa o a partir de la última. En faltas penales sí hay como esta parte cuando hay concurso de delitos y sí hay reglas especiales para la prescripción. Yo consideraría que solamente habría que hacer ahí algún ajuste para poder contabilizar el plazo de prescripción de las faltas administrativas, pero en lo personal considero que los 7 años son suficientes. En relación con la pregunta de la senadora Dulce María Sauri sobre la creación del Tribunal Federal Anticorrupción, bueno, aquí se trata de volver al sistema que existía antes de la reforma de 2016, ¿no? Anteriormente, desde que se crea la Secretaría entonces de la Contraloría, en 1982, que entra en vigor en enero de 1983, desde entonces esta Secretaría era la autoridad investigadora, sustanciadora y sancionadora, y este sistema perdura hasta la reforma de 2016. Aquí, pues van a ustedes como legisladores, parte del constituyente permanente, tendrán que sopesar qué tipo de sistema quieren. El sistema acusatorio, que era el anterior, en donde esta autoridad es quien lleva todo el procedimiento, o bien en el cual, el vigente, donde la facultad sancionadora se separa de la autoridad investigadora. Una de las razones que tuvo en su momento el constituyente permanente para hacer este cambio fue evitar o tratar de preservar, mejor dicho, la objetividad y la imparcialidad en el momento de imponer la sanción administrativa. Y bueno, ¿qué sucedía antes? Generalmente se confirmaba la presunta responsabilidad que le imputaban al servidor público. Eran muy raros los casos en los cuales el resultado o la emisión de la resolución no era diversa. Generalmente se confirmaba esta presunta responsabilidad. Desde mi punto de vista, considero que es más sano preservar la separación de funciones y, bueno, pues la propia ley tiene mecanismos que nos permiten, en el caso de que un expediente viniera con una calificación de falta no adecuada, poderlo remitir nuevamente a la instancia administrativa para corregir la parte de la deficiencia y que entonces la autoridad investigadora y la autoridad substanciadora pudieran enmendar ese error que se viera en la calificación de la falta grave, ¿no? Creo que la ley sí contiene este tipo de mecanismos que pueden acompañar al expediente pues de una debida substanciación y de una debida integración. En relación con la creación del Tribunal Anticorrupción que se contempla en esta misma iniciativa,
Bueno, aquí hay dos cosas que a mí me generan ciertas dudas. Este tribunal, entiendo, porque no es clara la iniciativa, sería un tribunal de control de legalidad, no un tribunal de control de constitucionalidad, como son los tribunales que están insertos en la estructura del Poder Judicial Federal. Entonces, ¿qué pasaría con el amparo? La exposición de motivos dice que el amparo estaría en sus términos. Entonces, sus fallos estarían, no se dice si estarían sujetos a la revisión de un tribunal colegiado vía el amparo o no, o sería nada más de legalidad. Eso como que no está claro en la iniciativa y en mi punto de vista, si fuera un tribunal de legalidad, creo que esa es una función de un tribunal contencioso administrativo, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ha sido un tribunal con muy pocos visos de corrupción, un tribunal que se ha distinguido a lo largo de toda su creación, desde la Ley de Justicia Fiscal, por la calidad de sus fallos, por el profesionalismo de sus magistrados y del personal jurisdiccional que trabajamos en él, y que creo que debiera de conservar esta facultad de lo que viene siendo la nulidad en relación con los procedimientos de responsabilidades administrativas. Esa sería mi opinión en relación con esta medida. Ahora, ¿cómo puede afectar esta medida al sistema nacional? Pues aquí habría que ver cómo se diseñaría el funcionamiento de este tribunal, ¿no? O sea, ¿cómo afectaría? Pues de entrada cambiaría la integración del Sistema Nacional Anticorrupción en lo que concierne al Comité Coordinador, ¿no? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejaría de formar parte de este Comité Coordinador y bueno, ya está representado el Consejo de la Judicatura Federal. Entiendo que por parte de este tribunal pues estarían también insertos en lo que es el Consejo, ¿no? Supongo, la verdad, tampoco la iniciativa nos aclara esta interrogante. En relación con la pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez, bueno, sobre los procesos que se llevan a cabo en materia administrativa, déjeme decirle que más o menos ahí van un 50-50 entre lo que es una nulidad de una impugnación a una resolución que impone una responsabilidad administrativa y de una validez. Aquí depende mucho del trabajo que haga el órgano interno de control y de cómo presenta o sostiene la resolución sancionatoria del servidor público. Es fundamental el trabajo que hacen los órganos internos de control para poder abatir las prácticas corruptas y bien que estas medidas sancionatorias se confirmen ante los medios de defensa que presentan los servidores públicos imputados. Entonces, bueno, aquí yo creo que lo importante es que estas resoluciones vengan bien fundadas y motivadas y también, como lo mencionaba hace rato, el actual esquema permite o tiene mecanismos que permiten mejorar la actuación del propio OIC. Mencionaba yo que tratándose de faltas graves, una vez que se recibe el expediente y que se analiza si viene o no clasificada bien la falta, se puede regresar en su caso al órgano interno de control para que enmiende lo que se encuentre mal y después retornar el expediente. Pero también la ley prevé el recurso de inconformidad para el caso de que decidiera no sancionar. Y entonces, tanto el denunciante puede presentar este recurso de inconformidad en razón de que no esté de acuerdo con la calificación de la falta grave. Creo que estos mecanismos pues van a hacer que estas resoluciones pues estén mejor
fundadas, motivadas y que tengan un sustento, ¿no? Un sustento real y legal. En relación con la pregunta de la diputada Guillermina, bueno, sí, efectivamente en nuestro país en todos los índices que miden la corrupción sale muy mal evaluado, ¿no? También en este de la OCDE. Para mí, creo que la manera de cambiar esta percepción es combatir no solo la corrupción, sino su hermanita, la impunidad. No se vale en esta materia que tanto ha lastimado a la sociedad, y hablo no solo de las instituciones públicas, sino también le cuesta a los particulares el dar un soborno, el dar una dádiva. Bueno, yo considero que es fundamental abatir la impunidad y hacer prevalecer un Estado de Derecho. Y eso no se trata de decir que hubiera una cacería de brujas, o sea, eso no tiene nada que ver. Si hay un procedimiento apegado en ley, donde se garantizan las reglas del debido proceso, la adecuada defensa del servidor público imputado, y bueno, resulta responsable, se tiene que imponer una sanción y tiene que haber un resarcimiento del daño. Desde mi punto de vista, en la medida en que se combata la impunidad, también la percepción social va a cambiar en razón de la corrupción, porque entonces ya la práctica corrupta no se permite en ninguna esfera, ¿no? Desde lo más bajo hasta lo más alto de la jerarquía de puestos públicos. Gracias. Pasamos a la segunda ronda o réplica del grupo parlamentario. El Partido Verde, Partido de Acción, perdón, el PRI. La Cámara de Diputados el pasado 27 de junio aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En este plan no hay mención alguna del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior permite ver que el Gobierno federal no tiene mucha claridad en cómo incorporar al Sistema Nacional Anticorrupción en la actual Administración Federal. En este sentido, ¿cuál es el papel que debería jugar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los próximos años? Es decir, ante este vacío del Ejecutivo al no mencionar al sistema en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuál sería la visión sobre la evolución institucional que debe tener este sistema desde su perspectiva? Muchas gracias. Gracias, diputada. Partido de Acción Nacional, senadora Xochitl Gálvez. Te quisiera hacer una pregunta en tu calidad de que pudieras estar en la sala superior. ¿Crees que con la carta de renuncia dirigida por el exsecretario de Hacienda al presidente y con la confirmación de la entrevista a proceso, habría elementos para iniciar una investigación de oficio en la función pública sobre posibles conflictos de interés del jefe de la oficina de la presidencia y su relación de su familia en la Casa Véctor? ¿Tendría la función pública que llamar al exsecretario de Hacienda para ampliar lo dicho en esta carta y en sus declaraciones públicas? Esa sería la pregunta. Gracias, senadora. ¿Del Grupo Parlamentario de Morena? Claro. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Dentro de su currículo, nos hemos dado cuenta que ha desempeñado cargos en el Poder Legislativo. Y esto me lleva a cuestionarle con pleno respeto a la división de poderes. ¿Cuál considera que sería la mejor manera de trabajar de manera coordinada entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial a fin de eliminar lagunas jurídicas y puertas giratorias para la mejora de los procesos de procuración de justicia? Gracias, presidente. De nada. Ahora sí, ciudadana María Zaragoza Silva. Tiene 5 minutos para las respuestas. Bueno, en relación con la pregunta sobre el Plan Nacional de Desarrollo de la senadora, de la diputada Sauri, bueno, yo creo que el tribunal está constituido como un órgano autónomo
de la función propiamente administrativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Y sí considero que en la medida en que en los nuevos juicios de esta nueva ley, no de la anterior que todavía conocemos sobre el juicio de nulidad, sino de estos nuevos que vienen a partir de 2016, el papel que representa el tribunal, en caso de que así lo decida ustedes como legisladores, ¿no?, que van a conocer de estas iniciativas, bueno, pues va a ser fundamental para poder ser un actor en el combate a la corrupción, ¿no? Como lo decía, es en esta instancia de impartición de justicia en donde pues es lo natural abatir la impunidad. Ahí se van a poner las sanciones a faltas graves y la sanción, o en su caso, el decretar alguna medida de resarcimiento a la hacienda pública. Entonces, sí, el papel del tribunal, conservando su autonomía, como hasta ahora lo ha hecho, considero que es fundamental, ¿no? Y bueno, pues un aspecto importante que tiene este tipo de procedimientos y que así debería de ser, no solamente en esto, o la medida también se encuentra en los procedimientos de nulidad de fondo, es que pues en las audiencias fuera obligatorio que estuvieran las dos partes, ¿no? Tanto la parte, en este caso concreto de lo que es el combate a la corrupción, pues la parte acusadora como la parte, como el servidor público imputado, y eso, bueno, pues aparte de que ilustra mucho a un juzgador conocer los argumentos de los dos lados, pues también elimina cualquier velo de una parcialidad a la hora de dictar el fallo, ¿no? Considero que esa sería algo que se puede implementar y creo que sí, el papel del tribunal va a ser fundamental y sí conservando la autonomía en el dictado del fallo del caso concreto. En cuanto a la carta de renuncia, la entrevista de proceso y el conflicto de interés del jefe de la oficina de la presidencia de la empresa Vector, bueno, en derecho decimos que hay cosas que son públicas y notorias, ¿no? Y bueno, quizá esta carta de renuncia implicara, aunque no dice, no se refiere a algo en concreto, no especifica algo en concreto, no hay una denuncia formalmente presentada, creo que sí existen mecanismos en la ley donde pues discrecionalmente puede la autoridad investigadora de faltas administrativas iniciar o no un procedimiento y estará pues en su decisión ver si lo inicia o no lo inicia. La facultad la tiene, ¿no? La facultad legal existe y bueno, pues ahora sí que será cuestión de pues ver qué decisión se toma para ver si existe o no existe conflicto de interés en ese caso concreto, ¿no? Y en relación con la pregunta de la diputada Guillermina, ¿cuál es la mejor manera de mejorar el intercambio de información, supongo yo, entre Poder Legislativo y Poder Judicial? Bueno, en mi experiencia, muchas veces cuando se emite una jurisprudencia, un criterio que ya es obligatorio, el legislador lo toma en cuenta, ¿no? Ha habido fallos de la Suprema Corte de Justicia que dan lugar a una jurisprudencia que nos es obligatoria a todos los tribunales y el legislador la retoma para poder mejorar el texto de la ley. Yo considero que pues siempre es muy sano ese intercambio de información, sobre todo cuando se trata de mejorar las instituciones impartidoras de justicia, el que existan pues este tipo de trabajos de, pues no propiamente de conferencia, ¿no?, sino como de intercambio de información donde se pueden aportar
pues diversas ideas o mecanismos que pueden mejorar el funcionamiento de las instituciones impartidoras de justicia. Y bueno, pues yo creo que eso sería pues lo más importante, ¿no? El poder, si existe esa inquietud, pues siempre las instituciones impartidoras de justicia, qué mejor que mejorar los mecanismos con los que contamos para poder hacer mejor nuestro trabajo. Máxime que nosotros estamos sujetos a la regla establecida en la ley, ¿no? Muchísimas gracias. Ha terminado la comparecencia. Agradecerle obviamente su disposición, sus respuestas y el respeto al tiempo. Vamos a declarar un receso de 10 minutos porque ya van a empezar a pasar lista y si quieren en 10 minutos nos vemos por aquí. Gracias.